Buenos días a todos. En primer lugar, estoy encantada de que estéis todos aquí y es una jornada que quiero además acompañaros y estáis con vosotros y espero, como se ha dicho, que sea un día muy especial. Quiero dar las gracias, de verdad, y un aplauso al Centro UNESCO Valencia, que organiza esta jornada con 1000 amores y de manera súper profesional y muy bien organizada. Yo vengo de Turismo de la Generalitat. Lo que pasa es que cuando empezamos a trabajar la Ruta de la Seda, que es una historia tan bonita que empezó hace miles de años en China y que al final, después de siglos y siglos, se consiguió que Valencia fuera realmente la capital de la seda. Hubo un momento que con la seda hecha en Valencia se vestía a las casas reales europeas, a los virreyes en América, al Vaticano. La seda de Valencia adquirió una calidad enorme y Valencia se consagró como ciudad de la seda. Es una parte preciosa de nuestra historia. Y como os decía, aunque yo me dedico a turismo, que en principio lo que hacemos es promocionar la Comunidad Valenciana, la ciudad de Valencia, para los visitantes que nos vienen de fuera. Pero como este proyecto es tan bonito y en parte todavía bastante desconocido para los propios valencianos, decidimos que debíamos trabajar también y mucho para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y nuestro objetivo es acercar esta historia a todos los valencianos y también, por supuesto, a los turistas que nos visitan. Deseo que paséis un día maravilloso. Vais a conocer muchísimos recursos y nos veremos y acabaremos todos en la Plaza del Pilar. Muchas gracias a todos.